conexión, empezamos. Yo simplemente quería daros la bienvenida. Me encanta veros, aunque sea en este formato, pero es lo que nos toca de momento y ya sabéis que al menos durante unos cuantos meses más. El centro de formación seguimos apostando por el aula virtual y yo creo que estaremos así, bueno, no, iremos viendo, pero al menos visualizamos 6 meses como poco, ¿vale? Em sembla que hi ha algú que no ens sent, Laia. Sí, ¿A mí me escucháis? Vale, sí. 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 ¿Y se me oye bien a mí? No sé quién está hablando. Esther, supongo. Esther. Esther, no te vemos, pero te escuchamos. Mientras nos veas, nos escuchéis vosotros. ¿Pero se me escucha bien? Sí. Sí, se te escucha. Vale, seguramente Laia os pondrá a todos en mute. Hombre, así parece un poco borde. Y bueno, ya, pero no. Pero si ya lo ponemos y así no hay problema. Lo que os decía, supongo que la formación seguiremos haciéndola en un formato virtual, al menos hasta verano. Y poquito a poco iremos viendo si las restricciones nos van permitiendo hacer las sesiones presenciales. He de deciros que estamos teniendo una acogida muy buena por todos los alumnos en formato virtual y he de daros las gracias porque una gran parte es por las gestoras y otra muy grande es gracias a vosotros que los alumnos continúen, los sigáis motivando y que estén haciendo sesiones virtuales en este formato que para nosotros o para alguno de nosotros es muy nuevo después de la trayectoria que estábamos teniendo todos estos años. José Luis entrará a explicaros un poquito modificaciones, no modificaciones, sino maneras que queremos de trabajar con el Google Classroom para que todos trabajéis de la misma manera y tanto para nosotros como para vosotros sea más fácil la estructura del curso. Pensad también que como son formaciones subvencionadas, es el consorci quien sigue inspeccionando nuestras formaciones y si lo tenemos todo muy estructurado es mucho más fácil para el consorci, para vosotros, para los alumnos, para las gestoras, de manera que lo tengamos todo muy pautado. No padezcáis aquellos que no trabajéis de forma habitual con el Google Classroom. Luego, José Luis, de forma privada, os puede dar una ampliación, si queréis, más amplia. A los nuevos se os ha hecho también una formación hace una semana explicando un poquito el funcionamiento y ya veréis que es una plataforma muy sencilla. Sin más, no me alargo, que desde mi equipo dicen que me alargo mucho siempre. Paso la palabra a José Luis y de nuevo deciros que me gusta mucho veros y veros también. José Luis, adelante. Hola, buenos días a todos. Pues como decía Patricia, el objetivo de la webinar de hoy no es explicar propiamente cómo funciona el entorno de Google, porque muchos de vosotros ya estáis trabajando dentro del aula virtual, ya llevamos un tiempo familiarizándonos con ese entorno. Sí que hay gente nueva, como puede ser Ángel Buxó, como puede ser Eduardo, como puede ser otras personas que, como bien decía Patricia, estaré encantado de poderos atender personalmente para resolveros todas las dudas que os puedan surgir. ¿Vale? Entonces, como decía, el objetivo de esta webinar más que nada es explicaros cómo tenéis que proceder, ¿vale? Cuáles serían los procedimientos a seguir por el docente para alimentar el aula virtual, ¿vale? Cómo plasmar toda la información que vosotros vais a ir utilizando durante el transcurso del curso, ¿vale? Ya sea por la metodología que seguís habitualmente o para que los alumnos pues dispongan de información adicional, ¿vale? Pues básicamente no me explayaré mucho por lo que hemos dicho, ya muchos de vosotros conocéis el entorno, así que es un poquito, os voy a explicar cómo queremos que se visualice toda la información dentro del aula virtual, ¿vale? Hemos de tener en cuenta, por ejemplo, que nosotros antes del inicio de la acción formativa os pasamos un documento que es la temporalización de la acción formativa. Allí nos tenéis que ir detallando diariamente qué es lo que vais a realizar en la acción formativa, ¿vale? Es una guía orientativa para que tanto el alumno
como para el resto de actores que estamos inmersos en este proyecto, pues sepamos cómo se va a proceder diariamente, ¿vale? Qué es lo que se trabaja, qué es lo que se va a trabajar y con qué herramientas se va a trabajar, ¿vale? Pues la idea principal es que el aula se alimente de forma que sea un fiel reflejo de esa temporalización. La idea es que cuando el alumno acceda por primera vez dentro del aula, tanto en el apartado de trabajos de clase del aula virtual como en el tablón de anuncios, puedan visualizar pues todo aquello que van a realizar durante la ejecución del curso, ¿vale? No es algo que conlleva una dificultad, porque básicamente conlleva traspasar lo que habéis detallado al tiempo dentro del apartado de trabajos de clase del aula virtual. Entonces, básicamente esta reunión va a consistir en eso, ¿vale? Explicaros un poquito cómo se ha de proceder dentro de esta parte, cómo se programa esa información y cómo se han de gestionar los archivos que se le han de facilitar a los alumnos dentro de esas publicaciones que vayáis haciendo, ¿vale? Una vez comentado esto, pues paso un poquito a enseñaros una aula de demostración que he creado y os iré explicando un poquito por encima cómo serían los pasos a realizar por vuestra parte, ¿vale? Sí, durante mi explicación que intentaré ir lo más pausado posible para que todo el mundo pues pueda seguirlo perfectamente, ¿vale? Que haya tiempo a consultar posibles dudas, si las hubiera, e intentar pues que al finalizar esta webinar pues más o menos todo el mundo tenga una idea más o menos clara de cómo se ha de proceder. A partir de ahí ya sabéis que tanto yo como mis compañeras de FUME Información estaremos encantados en echaros una mano e iros asesorando durante el camino, ¿vale? Pues si queréis os voy a compartir la pantalla de la aula demostración que he creado para un poquito iros explicando estos pasos. Vale, me espero un minuto porque seguramente a lo mejor no todos los sistemas sincronizan la información al momento. Entiendo que más o menos ya todos lo tendréis visible, ¿vale? Pero bueno, si no fuera el caso, pues voy explicando un poquito por encima. Si luego hay alguna duda, ya sabéis que podéis preguntar. Básicamente, esto lo digo muy brevemente para aquellos profesores nuevos. Vosotros recibiréis un usuario de dominio FUME que está asociado a una cuenta de G Suite. Esta cuenta de G Suite te permite acceder a todas las herramientas que se engloba dentro de Google, como puede ser Classroom, Meet, Calendar, Drive, etcétera, ¿vale? Entonces, es muy importante que para acceder dentro del aula virtual, primero os garanticéis que los navegadores que utilicéis, que se acepta cualquier navegador, Chrome, Safari, Explorer o Firefox, tenéis que garantizaros que la sesión o el explorador no se abra asignado a una cuenta de correo personal, ¿vale? Tendréis que cerrar esas cuentas personales, porque si no lo hacéis, en el momento de intentar acceder al entorno Google, accederéis con vuestra cuenta personal y no veréis reflejado nada de la información del aula virtual, porque está asociada a ese dominio que nosotros os facilitaremos, ¿vale? Esto es un paso que es importante tenerlo en cuenta siempre al inicio. Una vez hagáis este paso, podéis acceder dentro del aula, ¿vale? Pondréis el usuario y la contraseña. Os pedirá que hagáis un cambio de contraseña por seguridad, lo más probable. Una vez hagáis este paso, pues automáticamente te dirá que has de acceder en la figura de docente y a partir de ahí podrás aceptar la invitación del aula. Una vez aceptáis esta invitación, entraréis dentro de un entorno como el que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Esto se podría decir que es la página principal del aula virtual, como todos sabéis, ¿vale? Pues básicamente el objetivo es, como decíamos, que esa temporalización que tenemos previamente antes del inicio pueda reflejarse en los apartados que os estoy señalando con el ratón, ¿vale? Básicamente aquí lo que veis es el tablón de anuncio, aquí se van publicando todas aquellas comunicaciones que vosotros vais programando dentro del apartado de trabajos de clase, ¿vale? Es algo que da mucho valor, ¿por qué? Porque a primera vista el alumno ya sabe más o menos qué es lo que va a realizar durante el transcurso del curso, ¿vale? ¿Y cómo se alimenta este tablón de anuncio? ¿Vale? Básicamente hay dos vías, ¿vale? La primera, que es directamente desde el propio tablón de anuncio. Desde aquí podréis hacer o programar comunicaciones de información a los alumnos, ¿vale? ¿Cómo se haría?
Pues, por ejemplo, veis que aquí tenéis un apartado que dice anuncia algo a tu clase. Pues directamente aquí, bienvenidos a la webinar, ¿vale? Para la aula de demostración, ¿vale? Aquí os dejará asignar varios cursos si tenéis más de un curso, ¿vale? Si la comunicación queréis que sea visible para todos los alumnos o solamente para un único alumno en concreto, ¿vale? Te da la opción de personalizar esa comunicación y dirigírsela a un usuario individualmente, ¿vale? Publicamos y automáticamente ya veis aquí el mensaje de bienvenida, ¿vale? Por ejemplo, esto va bien pues cuando empecéis el curso, aquí podéis dejar un mensaje de bienvenida a los alumnos si queréis o otra información que consideréis de interés, ¿vale? La segunda forma, ¿cuál sería? ¿Vale? Directamente se haría desde trabajos de clase. Si veis el ratón, os estoy marcando aquí, ¿vale? Trabajos de clase. Dentro de aquí, como ejemplo, he creado estos 2 puntos, ¿vale? Estos 2 puntos creados se asemejaría a lo que son los temas de la acción formativa. Esta parte de aquí siempre la alimentaremos el centro de formación, es decir, nosotros trasladamos el programa que nos exige Consorci a este apartado de trabajo de clase, ¿de acuerdo? Una vez está hecho ese trabajo, vosotros tendréis que ir alimentando en cada uno de los temas qué es lo que vais a ir realizando, ¿vale? Que es la información que habéis detallado en la temporalización. Por ejemplo, si para el tema 1, que en este caso yo he marcado que sería la explicación de Google Classroom, pues sabéis que, por ejemplo, pues vais a dar una explicación de bienvenida, vais a facilitar un contenido teórico concreto sobre ese punto del temario, queréis crear una pregunta abierta a los alumnos sobre esa parte del temario, ¿vale? Lo podéis hacer, ¿vale? Os permite hacerlo y se hace mediante programando tareas. ¿Cómo se programan estas tareas? ¿Vale? Estas tareas se programan a través del apartado que os permite crear. Aquí donde os estoy marcando con el ratón. Si queréis crear una tarea concreta, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Que queréis hacer pues una breve presentación del curso, por ejemplo, que está asociado a la primera sesión que habéis indicado a la Tempot, ¿no? Pues aquí, si seleccionamos tarea, ¿vale? Podéis programar explicación webinar Google, ¿vale? Instrucciones, si queréis dar información adicional a los docentes, ¿no? Por ejemplo, la sesión consistirá en hablar sobre las posibilidades que ofrece Google Classroom. Por poner un ejemplo, ¿vale, chicos? Entonces, esto es una publicación que, como os comentaba también en el tablón de anuncio, os permite programarlo de forma que sea, tal y como os estoy indicando, en el margen derecho, podéis programar que esta información o esta publicación sea visible para un único curso o para más de uno, como veis aquí en captura de pantalla, que yo como administrador tengo acceso a todas nuestras acciones formativas. Esto es muy útil, por ejemplo, para aquellos docentes que tenéis o impartís una misma acción en un mismo periodo de tiempo. Podéis hacer una única publicación y programarlo en más de uno de los cursos que llevéis. Incluso una vez publicado, en nuevas acciones en un futuro podréis incluso reutilizar esas publicaciones que habéis hecho en cursos anteriores. Son opciones que os permite y que en el momento que llegue o queráis usarla, pues si tenéis dudas podremos ir profundizando, ¿vale? Os iremos explicando. Yo hoy básicamente os quiero explicar un poco por encima todo lo que es el entorno. A partir de ahí, pues ya dudas concretas entraremos más a fondo. Entonces, como os comentaba, se puede programar. En este caso es una programación para esta aula de demostración. En este caso es una publicación que quiero que vean todos los alumnos, ¿vale? Puntos. Esto significa a lo mejor que la tarea que estáis programando la vais a tener en cuenta para la nota final del curso, ¿vale? En este caso, como normalmente únicamente tomamos como referencia la evaluación del examen final, aquí podéis poner, pues, sin calificar,
¿vale? Es una tarea que no va a conllevar que se tenga en cuenta la evaluación del alumno, ¿vale? También te permite que lo puedas programar indicando una fecha de entrega. Puedes comunicar al alumno pues, que esa tarea se ha de realizar obligatoriamente a máximo una fecha que vosotros predeterminéis, ¿vale? Simplemente tenéis que asignar una fecha y si queréis asignar una hora también os lo permitirá. Por ejemplo, las 3 de la tarde. ¿Vale? Pues como veis aquí ya tengo esa información. ¿A qué parte del temario lo quiero asociar esta publicación? Pues aquí pues seleccionaré que lo asocio al punto 1 del temario. ¿Vale? Luego aquí, como veréis, os deja más opciones que ahora os explicaré, ¿vale? Pero eso será la próxima tarea que os enseñe a programar, ¿vale? Una vez tenéis esta información, pues aquí arriba tenéis la opción de crear tarea, que perdona que no me deja porque lo de Zoom me está tapando la opción y no lo puedo minimizar, ¿vale? Entonces os lo hago así, crear tarea. Como podéis ver aquí, visiblemente ya tenemos esta tarea programada asociada al punto 1 del temario, ¿vale? E incluso si ahora volvemos al tablón de anuncios, veréis que aquí también se ha traspasado la publicación, ¿vale? Si esta publicación se hubiese programado una fecha límite de entrega, en este margen izquierdo verías esa información. Esto es bueno porque el alumno dentro de su perfil aquí pues también tiene esta información y él visualmente puede ir viendo en todo momento todas aquellas tareas que tiene programadas, en qué fecha límite las ha de presentar para tener un recordatorio de que ha de ir trabajando dentro de la acción formativa. Luego, ¿qué más opciones? Perdonad, es que con los mensajes de Zoom me tapa opciones y no puedo seleccionarlas, disculpad. Por ejemplo, ¿qué otras tareas se podrían programar? ¿Vale? Por ejemplo, para este tema punto 1, pues voy a facilitar un documento, ¿vale? Un documento en concreto que quiero que el alumno visione. Lo que hemos de tener claro es que antes de programar cualquier tarea en la cual vayamos a asociar un documento, es muy importante que ese documento esté subido en el Drive del aula, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Se ha de seguir a rajatabla. Y es un paso que os explicaré cómo hacerlo ahora, ¿vale? Primeramente os diré cómo subir un documento a la carpeta Drive del aula. Es muy sencillo. Si veis aquí en el apartado de trabajo de clase, en la parte superior de la pantalla, tenéis una serie de iconos. El último se llama carpeta de Drive de la clase, ¿vale? Automáticamente, si clicáis a este icono, lo que hace el aula es derivaros a una carpeta de Drive única y exclusivamente para esta aula, ¿vale? Entonces, por ejemplo, os voy a hacer aquí un pequeño ejemplo con algún documento que tenga yo guardado en el ordenador. ¿Vale? Como podéis ver, yo he clicado directamente al enlace y ya me deriva al entorno del Drive del aula. No tenéis que tocar ningún botón más. Os deriva directamente aquí, ¿vale? Y, por ejemplo, yo quiero incluir un documento. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues hay varias opciones. O directamente cojo el archivo de mi ordenador personal y lo arrastro aquí, ¿vale? Ya lo tengo aquí el documento, ¿correcto? La otra opción pues sería botón derecho y desde botón derecho subir archivos. Y esto pues lo mismo, en cualquier unidad de tu PC físico que tengas el documento, pues lo puedes adjuntar a través de esta opción. En algún momento algún docente me ha dicho, ¿y si quiero compartir un documento de mi Drive personal al Drive del aula? No lo voy a explicar aquí. Estos son casos que explicaré personalmente, porque me encuentro que si hago esta explicación es muy probable que os confunda más que os aclare las cosas. Por eso es un apartado que prefiero hablarlo con vosotros personalmente, ¿vale?
Normalmente yo os aconsejo que cualquier documento que subáis lo hagáis directamente desde vuestro PC físico, ¿vale? Pero eso no significa que no se pueda hacer de otras formas. Pero si vais a optar por esas otras formas, prefiero que lo habléis directamente conmigo, ¿vale? ¿Sabéis? Pues una vez ya tenemos... ¿Qué? Sí, dime, perdona. Alguien está preguntando, ha dicho José Luis ahí muy Quería flojito, hacerte una ¿no? pregunta. ¿Se puede subir en vez de un documento una dirección URL? ¿Se puede subir un documento, perdona? En vez de un documento, una dirección web. Una Sí, dirección mira, web. esto os pondré ahora de ejemplos de programar tareas, ¿vale? Seguiremos con ese apartado. Vale, os quería explicar esto porque esto es importante antes de programar una tarea. Es necesario que esa documentación que queráis aportar o que sea visible de cara al alumno, primeramente esté dentro del Drive del aula. Porque una vez está en el Drive del aula, tú puedes programar la tarea, ¿vale? Y para añadir el archivo ahora es lo que os voy a enseñar, ¿vale? Un momentito que tengo que ir minimizando. Esto cierro. Vale. Vale, pues por ejemplo, yo ya tengo subido el documento y ese es el material didáctico que yo voy a facilitar al alumno para trabajar el tema 1 de la acción formativa. Entonces, me voy al apartado de crear. Crear material, ¿vale? Porque es material didáctico lo que vamos a aportar. Por ejemplo, material teórico Google, ¿vale? Descripción. Os facilito material didáctico de soporte para trabajar tema 1. Lo mismo, en el margen derecho, pues se repiten todas las opciones para cualquier tarea que queráis programar. Si es para una aula o para varias. Si es para un alumno o para varios. Asociar al tema. Y ahora, ¿cómo se añadiría el documento? ¿Vale? Desde la opción añadir, Google Drive, ¿vale? Siempre desde esta opción. Como me habéis hecho la pregunta del enlace de YouTube, aquí en la segunda opción tienes enlace, ¿vale? Aquí te dejaría copiar cualquier enlace web, ¿vale? Ya sea YouTube, bueno, YouTube aquí ya te lo especifica, ¿vale? Te permite hacerlo directamente, pero cualquier enlace. Por ejemplo, un caso, hay profesores que por su forma de trabajar pues hacen subgrupos en las videollamadas y eso es una opción que Meet a día de hoy pues no lo permite. Algunos pues utilizan Zoom para trabajar este sistema. Pues, ¿qué se hace? Pues publicar ese enlace de Zoom para que el alumno tenga acceso a esa videollamada. Pues esa publicación se puede programar y podéis adjuntar el enlace, ¿vale? Pero bueno, ahora estábamos hablando más de documentos. Entonces, para añadirlo, nos iríamos a Google Drive. Y aquí lo tengo, ¿vale? Presentación Aulas Google. Selecciono el archivo. Veis que ya me lo he añadido aquí en la publicación. Publico. Y aquí tenéis, ¿vale? Ya tenéis programada la tarea. El alumno, cuando acceda... Ay, perdonad, es este material teórico, disculpad. Aquí cuando el alumno acceda, verá el documento y si clica sobre él, automáticamente le sale reflejada la información, ¿vale? ¿Qué más tareas se pueden programar? ¿Vale? Pero esto os lo explicaré muy por encima. Como se ha hecho la pregunta, ¿vale? Se puede programar también una pregunta. Una pregunta, por ejemplo, ¿consideráis que el entorno Google es el mejor para trabajar? Y esto sería línea de debate sobre entornos virtuales de formación. Vale, pues aquí lo mismo, ¿vale? Podéis, aquí cambia un poquito, ¿vale? Porque esta pregunta la podéis configurar de forma de cómo la debe responder el alumno, ¿vale? Si es una respuesta corta o si son varias opciones, ¿vale? La opción varias opciones es cuando serían respuestas cerradas,
¿vale? Que es decir, es una pregunta que es una única respuesta válida de varias propuestas. Es como si fuera un tipo test, por decirlo así, ¿vale? Pero en este caso preferimos que sean de respuesta corta para que el alumno, en teoría, esto es una línea de conversación que se está abriendo para que el alumno pueda debatir, para que pueda plasmar sus impresiones. Entonces, por eso siempre aconsejamos que sea de respuesta corta. Igualmente, si por tu metodología quieres hacer una pregunta en la cual haya varias respuestas y una única sea correcta, pues lo mismo. Si llegara el caso, os explicaremos cómo proceder más detenidamente. Aquí en el margen derecho igual, te dejará programarlo para una única aula o para varias, para un único alumno o para varios. Lo que comentábamos, si lo ponéis que fuesen varias opciones de respuesta con una única correcta y que fuera valorable para el alumno, pues lo mismo, aquí se tendría que detallar pues, los puntos que vale esa pregunta. ¿Que no va a valer para la nota del alumno? Se le indica sin calificar. De aquí lo mismo, ¿vale? Sin fecha de entrega o con fecha de entrega. Lo podéis programar. De aquí añadir, pues por ejemplo, un enlace, ¿vale? Y en este caso, pues por ejemplo, voy a buscar, pues, información de Google, ¿vale? Por poner un ejemplo, información Google. Yo qué sé, esta, por ejemplo, ¿vale? Copiáis la URL del navegador y directamente la pegáis aquí. Añadir enlace. Tenemos aquí el enlace y le damos a preguntar, ¿vale? Entonces, automáticamente, perdón, como no lo he asociado al tema 1, veis que no, que ha salido aquí por separado, ¿vale? Si os pasa esto, si os pasara esto, tenéis dos opciones. O iros y editarlo y asignarlo al tema, ¿vale? O si no, otra opción más rápida incluso es con el botón izquierdo lo dejas pulsado y lo arrastras hasta el tema 1. Y aquí ya tenemos la pregunta, ¿vale? Vale, pues un poquito es esto, todas las opciones que tenéis, ¿vale? Para ir programando esa información que vais a ir tratando en cada una de las sesiones, ¿vale? Pues explico un poquito las diferentes opciones. Tarea ya la hemos visto. Tarea de cuestionario, esto es un examen, se puede programar un examen, ¿vale? Una pregunta abierta, adjuntar material o reutilizar esa publicación en otras acciones que tengáis adicionales, como os comentaba antes, ¿vale? Como veréis, una vez vayáis alimentando los diferentes puntos de los temas, aquí en el tablón pues te lo va incluyendo, ¿vale? Este tablón de anuncios es un poquito como el tablón de Facebook, es un tablón donde vas viendo pues toda la información de lo que va programando por parte del docente. Incluso el docente aquí podrá ir viendo las respuestas de los alumnos a esas tareas programadas, etcétera. Por lo que lo más importante es que al inicio del curso todo este apartado de trabajos de clase esté que sea la imagen más fiel posible a la temporalización. Nosotros sabemos que durante el transcurso del curso pues esa planificación puede cambiar porque el desarrollo de la acción formativa es más lento del que se preveía o porque se hace más hincapié en un tema que otro o porque durante el transcurso del curso consideras que se ha de trabajar otras materias que al inicio no se tenían en cuenta. Se podrá ir editando, lo podréis ir alimentando durante se vaya ejecutando la acción formativa, pero sí que es verdad que el día de inicio, al menos lo que habéis detallado en la tempo, debería de estar plasmado aquí, dentro de trabajo de clase, ¿vale? Os quiero hacer un par de apreciaciones, ¿vale? Y con esto finalizaría un poquito lo que es la explicación de cómo se ha de proceder dentro del entorno del aula. Nos gustaría automatizar al máximo todos los procesos que conlleva la formación, ya que estamos ahora en un entorno digitalizado, ¿vale? Que hemos tenido que hacer una digitalización impuesta, por decirlo así. Lo ideal sería, por ejemplo, que el examen que se le facilita al alumno al final del curso para saber si obtiene el diploma de aprovechamiento era que se pudiera automatizar.
¿vale? Es decir, tú a través de Google Classroom puedes crear un examen, el cual lo puedes programar de forma que el alumno lo pueda hacer a través de la web y que automáticamente le dé la nota al alumno, ¿vale? Esta opción es lo que os he comentado, que es crear tarea de cuestionario. Lo mismo, no os lo voy a explicar aquí porque conlleva trabajarlo un poquito al dedillo, ¿vale? Para explicaros bien cómo se tendría que realizar y cómo se tendría que programar. Nuestra idea, nuestra intención es que todo aquel que se vea capaz, incluso animamos a todo el mundo a que utilice esta herramienta, ¿vale? Porque es lo que os digo, es un proceso que automatiza esa parte, es un proceso que nos evita el tener que ir intercambiándonos papel. Ya sabéis que muchos de vosotros, con vuestras gestoras de las acciones formativas, es facilitarle la plantilla del examen. Revisamos que esté correcta. Se sube al aula, se facilita al alumno, el alumno la debe realizar, se la facilita al docente, el docente la revisa, pone las notas y nos ha de facilitar a nosotros los exámenes realizados más las notas. Como veréis, son muchos pasos en un proceso que creemos que se puede simplificar muchísimo. Y esta simplificación sería mediante tarea de cuestionario, ¿vale? Por lo tanto, os animamos a que utilicéis esta herramienta para confeccionar el examen del curso. Pero lo que os he dicho, no os lo voy a explicar ahora. Os lo explicaré a todo aquel que queráis utilizarlo y que se dirija a mí personalmente, pues para hacer esta pequeña orientación, ¿vale? Este pequeño asesoramiento de cómo se trabaja esta parte de la acción formativa, ¿vale? Si esta opción se lleva a cabo, pues básicamente una vez se programen y los alumnos los vayan haciendo, en el apartado que veis aquí arriba de calificaciones, vosotros visualmente tendréis las notas de todas esas tareas programadas que son el examen. Tendréis acceso al documento que ha realizado el alumno, el examen que ha hecho el alumno, y os permitirá poner la nota y enviarle cualquier comentario al alumno respecto al examen, ¿vale? A partir de aquí, pues básicamente ya tendríamos todo el aula alimentada, ¿vale? En esta ocasión, el Drive del aula no se va a compartir con los alumnos, ¿vale? Es decir, no vamos a dar acceso a los alumnos al Drive del aula por varios puntos. El primero, porque si vamos a programar todas las tareas tal y como os estoy enseñando, no es necesario compartir ninguna documentación con los alumnos, ya que se programará para que sea visible dentro del aula, ¿vale? Así que el alumno dentro del aula podrá ver el documento que se ha programado, pero no podrá acceder al Drive a buscar ese documento, ¿vale? Otra de las opciones que lo hacemos así es porque durante el transcurso del curso muchas veces pues, las plantillas de los exámenes se cuelgan antes de que se realicen en el Drive. Podemos colgar los listados de asistencia, podemos colgar otra documentación que puede contener información sensible o información que el alumno no ha de tener acceso. Para evitar estos problemas, pues es otro de los motivos por el cual no le vamos a dar acceso en esta ocasión al Drive del aula, ¿vale? También en el Drive del aula, como va a estar la documentación que tanto el centro de formación como docentes necesitamos para la impartición de la acción formativa y puede estar sujeta a una inspección por parte de los técnicos de Consorci, en el Drive se va a guardar esta documentación y el técnico de inspección va a acceder al Drive para revisar pues, el material didáctico que se esté facilitando a los alumnos o cualquier soporte documental que estemos utilizando, ¿vale? De ahí es otra de las razones por las que no se va a compartir con los alumnos y que únicamente se le dará acceso a los inspectores de Consorci, ¿vale? En teoría, en resumen, a esta carpeta Drive del aula solo tendremos acceso personal de fomento, vosotros como docentes y los inspectores de Consorci. Por eso, y vuelvo a hacer hincapié, es muy importante que cualquier documento que queráis compartir con los alumnos se haga mediante la programación de tarea, material, pregunta, etcétera, ¿vale? Con esta parte, pues acabo un poquito todo lo que os quería comentar.
A partir de aquí, si queréis, podemos abrir una ronda de consultas y preguntas para ir aclarando todo aquello que durante mi explicación pues os haya ido generando confusión, dudas o que consideráis que podéis aportar algo adicional al respecto. Pues, habiendo dicho esto, dejo de compartir la pantalla y os dejo vuestro turno para poder ir preguntando. Gracias, José Luis. Yo animo a... Perdón. A que no os asustéis. Depende cómo a los nuevos. Explicado así parece que sea muy complicado, pero estoy convencida que una vez entréis será mucho más fácil. Pensad también que vamos aprendiendo todo sobre la marcha. Somos todos muy nuevos y la plataforma nos va dando herramientas en las que podemos utilizar y que creemos que es la mejor manera de trabajar. Seguro que algunos de vosotros, cosas que ha explicado José Luis ya lo hacíais, pero a lo mejor lo hacíais fuera de este tablón que creemos que es importante que salga todo reflejado como una temporalización, ¿vale? Pero de verdad, no os asustéis. Los que están trabajando ya con Google Classroom saben que es muy, muy fácil y las gestoras también os lo pueden decir. Después de ya casi llevamos un año trabajando con la plataforma y veréis que no parece tan difícil, Os animo a que preguntéis dudas que tengáis y José Luis, que es el experto, os pueda contestar. ¿Puedo preguntar? Sí. Claro. No, yo lo que quería deciros, sobre todo a los nuevos, yo, claro, cuando hice con José Luis la primera webinar, me parecía, bueno, yo digo, pero ¿esto qué es, no? Horrible. Hasta a mí me parecía horrible, Francesc. ¿Y cómo lo explica a vosotros? La verdad es que ahora os animo porque, vamos, yo ya no es que diga que domine el tema al 100%, pero es que es muy fácil, Una vez le coges el ritmo, os aseguro que es facilísimo, Más que nada aportar este pequeñito grano para que no se vayan aquello traumatizados, ¿no? Que digan, ostras, todo esto que no. Se lo agradecemos, además, Francesc, como veis, tiene 20 años, o sea que es muy... es facilito, ¿verdad? 19, los 20 los hago el año que viene. Lo que pasa es que es muy diestro con las tecnologías, Francesc. Uno de nuestros profes más dinámicos. Gracias. Bueno, corto para que los demás puedan entrar, Roser, es muy intuitiva, cert. Es una aplicación muy facilita, es una aplicación además que utilizan los alumnos de, por ejemplo, mis hijas que están estudiando ahora eso, es la aplicación que utilizan, o sea que es muy, muy intuitiva y muy fácil. Mira, para que no os asustéis, básicamente todos estáis familiarizados con las redes sociales, ¿verdad? De los que somos más mayores, entre comillas, pues más de Facebook, ¿no? Que era más con lo que salió en nuestra época de joven. Pues al final el aula virtual de Google Classroom es una red social. Es una red social donde interactúan los alumnos y los docentes a la hora de intercambiar información, de hacer visible información, etcétera. Los conceptos son muy similares. Es a base de ir haciendo publicaciones y ir adjuntando esa documentación necesaria para que cuando se acceda a esa publicación pues puedas visionar lo que tú quieres que vea el alumno. Si lo miráis desde ese prisma, a lo mejor os ayuda a tener una concepción de que a lo mejor es más fácil de lo que os estáis pensando ahora mismo. Y sobre el tema que había comentado José Luis de mecanización y de automatizar los exámenes, estamos en esa línea. Las pruebas de nivel ya las estamos haciendo de manera automática y muchos de las formaciones, incluso cuando el alumno entra en la página web nuestra, puede hacer ya la prueba de nivel y a nosotros nos sale de forma automática. Nosotros empezamos a hacerlo con la formación de idiomas, nos funciona súper bien porque el alumno y nosotros tenemos al momento la nota y podemos saber a qué curso podemos ubicar a cada alumno y vamos a hacerlo para todas las formaciones. Es decir, el alumno una vez se inscriba, a la vez hace la prueba de nivel y la prueba de nivel normalmente pedimos tampoco que no sea algo muy extenso y hemos estado haciendo pues 3, 4 preguntas y en cuanto a pruebas de nivel lo tenemos bastante avanzado y estamos avanzando poquito a poco con el tema que os comentaba José Luis y sobre todo las gestoras, aquellos que empecéis cursos nuevos, ya os empezarán a pedir exámenes con
pregunta cerrada, ¿no? Porque tiene que ser algo más fácil, ¿no? Pero pues, pregunta cerrada puede ser sí, no, verdadero o falso, una gran explicación y puntúame o dime cuál es la verdadera, pero de manera que sea algo muy, muy ágil para intentar evitar lo que os ha comentado José Luis, esas idas y venidas de documento que nos hacía un poquito largo el tema de, ¿sabéis? Si el alumno no ha obtenido el apto, no podemos darle el diploma. Entonces se hacía todo como muy, muy lento, ¿no? Y creemos que hacerlo mecánico y hacerlo de esta manera será mucho más fácil para los alumnos y para todos. Un tema también que quiero puntualizar y que nos hemos estado encontrando un poquito es que mientras está en el transcurso del 25% del curso, las gestoras entrarán en el aula virtual para hacer una pequeña presentación y para facilitar una pequeña encuesta de seguimiento. Los alumnos están un poco, os pedimos ayuda, ¿no? Porque como cortamos un poquito la clase, el alumno pues no quiere contestar en la encuesta o no quiere hacerlo en ese momento, ponen malas caras. Es una formación subvencionada, es una formación que necesitamos esos documentos. Entonces, ya le digo a la gestora, digo, mira, hablar con el formador y que el formador comente que va a entrar la gestora y va a interrumpir durante 10 minutitos, un cuarto de hora, pero es que necesitamos de esa información por parte de los alumnos para tener toda esa información que luego se la tenemos que trasladar al consorcio, ¿no? Entonces, que sepáis que las gestoras van a entrar en el aula virtual, seguramente os avisarán, pero hacernos un poquito cómplices, ¿no? Para que el alumno no se sienta que sí, que estamos interrumpiendo la sesión, pero que bueno, que es necesario, ¿vale? Igual que es necesario, si el consorcio, una vez ha finalizado la acción, cree que tiene que hacer de ese curso una inspección ex post, pues el alumno tiene que contestar. Entonces nos estamos encontrando que por parte a lo mejor del consorcio nos están diciendo, oye, es que el curso o el alumno no nos está contestando a la visita de seguimiento que hemos hecho posterior al curso, ¿no? Entonces, bueno, que nos animéis en todos estos procesos que son obligatorios y necesarios para que puedan recibir esta formación, pues un poquito pues que el alumno también sea consciente y que, bueno, que es un proceso obligatorio que hemos de realizar, ¿vale? Os animo a que preguntéis lo que queráis. Vale, pues yo tenía una pregunta respecto al tema del Drive del aula. Soy Fidel. Sí, hola Fidel, buenos días. Sí, en el tema del Drive del aula, bueno, perdona porque me he apuntado tarde, ¿no? Pude conectarme antes, pero no sé si lo habéis comentado, pero claro, el Drive del aula da cierta flexibilidad a la hora de compartir documentos en caliente. Durante la ejecución de la clase, ¿no? Que a veces pues ayuda, ¿no? Mira, Fidel, perdona que te corto un momentito, Fidel, sí. ahora continúas, disculpa. Esto no lo he dicho en la webinar, pero el apartado del aula de Drive, aunque no lo habéis visto visiblemente, en las acciones formativas estamos creando subcarpetas dentro de Drive del aula, ¿vale? Subcarpetas en las cuales son el punto 0, que en esas subcarpetas pues es donde mis compañeras están introduciendo pues la temporalización, la prueba de nivel, las guías de usuario, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego habrá 3 carpetas más o subcarpetas. Material didáctico, asistencia, ¿vale? Y evaluación del alumno, ¿vale? La idea es que los docentes cualquier documentación que queráis incluir en el aula o compartir con nosotros, los vayáis guardando en estas carpetas, porque así nosotros tendremos acceso a ellas. Sí, es una buena herramienta para ir intercambiando esa documentación, Fidel. Por ejemplo, en el caso de los listados de asistencia que tendréis que ir pasando diariamente, pues en el momento que lo hayas pasado y tengas el documento, pues lo puedes subir a Drive del aula dentro de la subcarpeta asistencias. Entonces, tanto allí como yo como mis compañeras tendremos acceso al documento para poderlo visualizar. Pero los alumnos no podrán acceder a ninguna de estas carpetas. ¿No se podría crear una carpeta solo limitada, solo para compartir con los alumnos dentro de ese grupo de carpetas que acabas de decir, con permiso solo para los alumnos?
Lo digo porque... Se puede hacer, sí. Es como si yo quiero ahora aquí, pues vengo aquí en el Zoom y adjunto, pues no sé, una foto, un tal, y la tenemos todos, ¿no? O un documento. Claro, eso da cierta frescura a la clase, que de esta manera, si le hemos de temporizar todo como tareas, pues bueno, se te pueden quedar cosas, ¿no? Entonces, lo veo una pequeña limitación de cara pues a que la clase sea más didáctica, también más amena, ¿no? No sé. Yo lo digo porque cuando en el curso que di, este último, pues lo utilicé y nos funcionó muy bien, ¿no? En este sentido. Si hubiera la posibilidad de crear una carpeta compartida con alumnos, solo con acceso para los alumnos y que no pudieran acceder a los temas del Drive. Lo pensamos, Fidel, lo pensamos gracias. Porque en principio era lo que hablábamos, ¿no? Programando todo lo que queremos que el alumno tenga disponible, no es necesario compartir, porque ya tienen acceso al archivo. Al igual que si ellos quieren compartir algún archivo contigo, lo pueden publicar dentro del aula y que lo publiquen solamente compartiéndolo contigo, ese documento. Pero sí, lo pensamos, bueno. No pasa nada, pasa que era algo que intentábamos evitar, pues, en base a este nuevo proceso, pero sí, por metodología de los docentes, al final no sé si alguien se ha encontrado con que puede ser útil, pues... Si alguno de los compañeros que ha dado clases con este formato, pues, no sé, a lo mejor hay otra manera de hacerla y la desconozco, de compartir documentos en caliente. Hay formas, pero esto es lo que os digo, para no liar a todo el mundo, prefiero que lo habléis personalmente conmigo, porque ahora voy a hacer a lo mejor una explicación que a lo mejor al resto de asistentes les puede confundir más que ayudar, Fidel. Vale. Por eso prefiero que estos casos lo hablemos mejor personalmente. De acuerdo, pues ya lo valoramos. Se puede hacer, contigo. ¿vale? Pero prefiero explicarlo personalmente. Venga, gracias. De nada. Hola, José Luis. Soy Charles. Hola, Charles, buenos días. Buenos días. Una pequeña aclaración. Cuando estamos creando material o subiendo material, tienes que subir el doc al Google Drive antes de colgar al Moodle a la plataforma. Exacto. Pero, sin embargo, los alumnos no pueden acceder a Google Drive. Es que no entiendo cómo va esto. Charles, sí. Lo que no se le permitirá al alumno es acceder al Drive del aula. Sí. ¿Vale? No. Ellos, como usuarios de Google, tienen un Drive personal, igual que lo tienes tú. Como usuario de Fuma Información, igual que lo tienen todos los docentes, ¿vale? Pero luego hay una carpeta, ¿vale? Hay una carpeta compartida entre el docente y nosotros, que es la carpeta de Drive del aula, por decirlo así. Esa carpeta de Drive del aula es una subcarpeta que tú tienes en tu Drive general, ¿vale? Que estás compartiendo con el curso, ¿vale? Entonces era un poquito lo que comentábamos, ¿vale? Todo subirse al Drive del aula y a partir de ahí programarlo dentro de la acción, dentro del aula virtual, ¿vale? Pero tenéis que diferenciar esas cosas, ¿vale? El Drive del aula es una subcarpeta que compartís con nosotros dentro del aula, pero que está englobada dentro de vuestro Drive que se os crea como usuarios de Fuma Información. ¿Vale? Vosotros tendréis vuestras propias carpetas que podréis compartir, pues a lo mejor tú puedes compartir una carpeta conmigo directamente. Pensad también que lo hacemos así porque en la carpeta del Drive hay información que no pueden ver todos los alumnos. Por ejemplo, puede estar ahí colgado el DNI de cada uno de los alumnos. Entonces, es información que no pueden ver todos los alumnos. Entonces, por eso es una carpeta que solo el técnico de Inconsorci, gestoras del centro o vosotros podéis acceder. Luego de ahí sí que luego podéis colgar. Pero precisamente como esa carpeta contiene documentos a lo mejor sensibles, el tema de la ley de protección de datos es también importante a tener presente. Una pregunta, sisplau. Sí. I tant. Sí? Qui parla? Sí, hola, soc en Pau. Pau. Soc en Pau. Hola, Pau. Què tal? Com esteu?
Molt bé, diga. Bueno, gràcies per la sessió. Només una pregunta molt senzilla per a José Luis. José Luis, ¿hay algún cambio esencial respecto a cómo funcionaba el instrumento hasta ahora? Perdona, Pau, t'escolto molt fluixet i amb els companys te creien se'm fa més difícil. Val, dic, hi ha algun canvi essencial? Hi ha algun canvi essencial respecte a com funcionava l'eina fins ara? No m'ha semblat, oi? O sí? No, el funcionament és el mateix. L'únic que estem dient és això, que nosaltres creiem que a l'hora d'accedir per primera vegada al curs, l'alumne, tant l'alumne com nosaltres, com consorci, que pot fer la inspecció, visualment vegi el que l'alumne treballarà durant tota l'acció formativa. És a dir, molts de vosaltres ara el que esteu fent era anar programant conforme teníeu establert fer. Per exemple, tinc classe dijous, doncs avui programo el que faré dijous. Nosaltres el que demanem és que tot allò que ja se sàpiga abans de l'inici de l'acció formativa que es farà i que en teoria està recollit a tempo, doncs ens programi dintre de l'aula per a que a l'inici de l'acció formativa tots els usuaris disposin d'aquesta informació. És l'únic canvi que hi ha en aquest aspecte, Pau. Potser tu ja treballaves així, O sigui, hi ha formadors que ja traslladaven aquesta informació i sortia al tablón i aquí no. Perquè penseu una miqueta, perquè sigui més fàcil, penseu que el tablón ha de ser la temporalització digital. Sí, per dir-ho així, millor dit. La temporalització que teníem i que tenen els alumnes en paper, que la rebien el primer dia de curs, doncs hauria de ser... Tenim per aquí algun gos. Hauria de ser la temporalització digital que haurien de veure els alumnes el primer dia de curs quan entren i ho veuen al tabló. Que pot ser que algun formador ja treballés així, Jo faig una apreciació, un momentet, perquè segurament se'm farà aquesta pregunta tard o d'hora. Hi ha molts docents que sessió per sessió van ficant informació. Ara fico, jo què sé, un retall de premsa que parla d'això, un article que complementa aquesta sessió que donaré, o hi ha docents que tenen un únic dossier teòric, és a dir, tota la informació la tinc en un PDF, un únic arxiu. Què he de fer? He d'anar separant l'arxiu per anar programant segons tema o puc penjar tot l'arxiu de cop? Perquè això pot passar també. Es pot penjar tot l'arxiu de cop. Es pot fer. No cal que es desglossi si no cal. Però sí que s'hauria d'establir, potser crear un nou punt dintre del tabló d'anunci, el treball de classe, perdonat, on s'estableixi que en aquest punt s'està penjant tota la documentació que es farà servir per a l'acció formativa. Hi ha professors que treballen de diferent forma. Gent que ho va desglossant conforme va fent o gent que ho penja tot de cop, en un únic PDF. Es pot fer per totes dues vies, però s'ha de detallar bé. D'acord, gràcies. José Luis, una pregunteta, sisplau. És pel tema d'avui que estem fent? El sento entretallat, Francesc. Ah, sí? A veure, ara? Ara, prova, sí, digue'm. És que resulta que he tingut que ausentar-me un moment per una trucada bastant urgent. Llavors la meva pregunta és, això d'avui veig que s'està gravant, tindrem opció? Ens ho passareu, la gravació? Sí? Sí. Només sabia això, Sí, us passarem aquesta webinar perquè podeu anar passant conforme aneu entrant a la Sí, perdoneu, no ho hem dit al principi, perquè normalment això ho diu la Laia sempre, i avui no l'hem deixat parlar. Perdoneu, es gravarà perquè a més falten com la meitat d'experts que, pobra, estan fent classe, no poden, vull dir que ho gravarem i ho podreu veure. Sí, sí. És el que diem, si després de la gravació encara hi ha dubtes, si voleu fer-me consultes, cap problema. Estaré encantat d'atendre-ho, sobretot aquells que comenceu de nou, que segurament són els que més necessiteu aquest assessorament per part meva i que ja us dic, em podeu trucar quan vulgueu, escriure un mail, igualment us facilitarem guies d'usuari, no us preocupeu, per a que tingueu una primera base, a més de la webinar, i a partir d'aquí, ja, si voleu anar aprofundint en els diferents temes, és això, ho anem parlant i us aniré ajudant en tot el que pugui. José Luis, disculpa. Sí, hola, Eduardo. Soy Eduardo, ¿me oyes? Sí, dime. Perfecto. Una pregunta, no sé si es el lugar apropiado, pero es una pregunta para cuando se desarrolla la clase, durante la clase.
en la plataforma, si es posible crear subgrupos de alumnos para que ellos trabajen entre ellos. Y luego el docente entra en cada subgrupo para ver un poco, darle un seguimiento y luego volver todos al aula principal. Vale, te explico, Eduardo. Nosotros para hacer las sesiones dentro del aula virtual tienes habilitado Google Meet, ¿vale? Tienes un enlace en el cual los alumnos y tú como docente pues accedes a ese enlace para iniciar la videollamada. Como ha de ser una formación síncrona, ¿vale? Esa videollamada ha de estar activa durante toda la duración de la sesión, ¿vale? El problema de Meet es que no permite crear subgrupos de trabajo, ¿vale? Entonces, un poquito como he explicado en la parte de trabajo de clase cuando se preguntaba lo de incluir enlaces de Internet, ¿vale? Algunos profesores para hacer esta metodología utilizan Zoom, ¿vale? En vez de Google Meet. ¿Qué hacen ellos? Van a Zoom, crean la videollamada, crean los subgrupos y los enlaces de Zoom los cuelgan dentro del aula de Google Classroom, ¿vale? Dentro del trabajo de clase para que luego se refleje en el tablón de anuncios. Porque así el alumno cuando accede sabe que ese día en concreto pues la videollamada se hace a través de Zoom porque van a hacer trabajo en subgrupos. Se puede hacer, Eduardo, no hay ningún problema. Incluso con Zoom, cualquier otra herramienta, ¿vale? O sea, no estamos diciendo que Meet sea obligatoriamente la herramienta para utilizar en videollamada. Se pueden utilizar otras herramientas, igual que si, por ejemplo, hay un curso que los quieres derivar a un entorno web donde allí tienen material adicional para practicar, etcétera, lo que queráis, ¿vale? Todo aquello que queráis adjuntar al alumno, pues también lo podéis hacer siempre y cuando quede bien recogido dentro del aula, que tanto nosotros como el alumno, como luego Consorci sepa que se ha hecho ese trabajo, que se ha trabajado mediante esa forma. Vale, perfecto. Pero eso es una iniciativa del docente, es decir, no hay una... Porque creo que Summa son plataformas que hay que abonarse, ¿no? No es repetirlo, libre. ¿No? Summa es una plataforma que no es libre como Google Meet. Claro. Claro, nosotros en principio solo tenemos usuarios de Fuma Información como la cuenta de G Suite de Google. Claro, si vosotros queréis utilizar otras herramientas que conlleva un registro, ¿vale? Aunque no suponga coste, pero ya conlleva registrarse, ¿vale? Registrarse para que la puedan usar los alumnos o el docente o nosotros, esto lo tendríamos que hablar. Lo tendríamos que hablar porque hemos de valorar qué plataforma es, qué ofrece, qué servicios da y si es algo que pueda aportar valor añadido, sobre todo al alumno. Piensa también que nuestro target de cliente es muy dispar. Puede haber gente que se le dé bien la informática, puede haber gente que sea muy nula. Entonces, todo aquello que conlleve que el alumno acceda a muchas plataformas a la vez, pues puede ser contraproducente también. Puede ser contraproducente. En vez de dar valor añadido, se lo puede restar, porque el alumno dice, joder, es que para hacer una sesión tengo que tener 7 pantallas abiertas. Hay que tener paciencia porque ¿qué puede pasar? Damos fe que las gestoras han estado 1 y 2 horas para que a lo mejor haya un alumno en conectarse, ¿verdad, Paqui? O sea, yo no sé de dónde sacan tanta paciencia, pobrecitas mías, porque yo no sé si la tendría, pero hay que hacerlo fácil, hay que hacerlo fácil. No todo el mundo... Y hay veces que incluso te sorprendes porque a lo mejor están haciendo la clase desde un móvil. Entonces, claro, si desde un móvil tienen que estar con Teams, con Zoom, bueno, les complicáis mucho la vida. Entonces, intentemos hacerlo de manera muy sencilla para todos y sobre todo que tengamos presente que esta aplicación la utilizamos y nos decantamos por ella porque nos cubre muy bien las necesidades del consorcio en cuanto a registro. Pensad que de aquí extrae Consorci el 75% de asistencia del alumno. Al ser una formación síncrona, se ve perfectamente cuándo se conecta cada alumno y cuánto tiempo está conectado en cada sesión. Entonces, hemos de tener siempre presente que utilicemos la plataforma que utilicemos, hemos de tener los registros de conexión de cada alumno. Vale. Ahora, es que ahora se me ha creado una duda. Vamos, lo diré en castellano porque así nos enteraremos todos, ¿eh? A ver, yo hasta ahora, José Luis, lo que hacía es
ir a trabajos de clase, ¿correcto? De ahí me iba a buscar el ordenador mío y me subía lo que me interesaba. Entonces, ¿sabes dónde no veo la diferencia? Es, si tengo que ir primero a Google Drive y después ir y subirlo, ¿dónde está la diferencia? O sea, lo estaba haciendo mal, ¿no? Por decir algo. Si no, bueno, no se estaba haciendo mal. Perdona que faci una aclaració. Malament no estábamos haciendo nada, porque como todos estamos aprendiendo, todos lo estábamos haciendo como creíamos. Creemos que si lo hacemos de esta manera es más fácil y más estructurado. Y ahora dejo a José Luis, pero mal no se estaba haciendo. Ahora te explico yo, Francés. Ahora lo hacía así. Entonces pienso, bueno, pues lo que haré es pasar primero por el Google. Piensa que todos hemos sido primerizos en estos temas. Yo tampoco, como muchos sabéis vosotros, toco muchos temas de informática, pero no soy informático. ¿Vale? Entonces, para mí también a veces pues hay cositas que tengo que dedicarle tiempo hasta que sé 100% cómo funciona o todas las opciones que puedo tener con ello, ¿no? Entonces, como al principio fue todo un poco a correcuita, ¿vale? A lo mejor se ha quedado en cosas en el aire o se trabajaba de una forma pues que considerábamos en aquel momento que era como se tenía que trabajar, pero no significa que se esté haciendo mal. Pero sí que es verdad que detectamos que muchas veces cuando se programaban o se querían facilitar documentación a los alumnos, ¿qué pasaba? Que en vez de subirse al drive del aula, se subía al drive que tiene el docente asignado a su usuario Fumenformació, ¿vale? Que no está mal, porque al final tú lo estás compartiendo con el alumno y él también lo tenía visible, pero no lo compartías con Consorci o no lo compartías con nosotros. Entonces, en la inspección, ellos no podían acceder a esa información a no ser que tú expresamente los invitaras. Entonces, ¿cómo evitamos estos casos? Pues estos casos se evitan haciendo lo que os he explicado. Toda la documentación ha de estar subida a esa carpeta del drive del aula, sí o sí. Correcte, gràcies. Ho farem així a partir d'ara, Gràcies. Perfecte, Francesc. Gràcies. Hola, si no oyen... Ah, perdón. Sí, Patricia, Manuel. soy Manuel. ¿Qué tal? Muy bien, Manuel. Buenas. Hola a todos. Yo trabajaba como el Francesc, exactamente igual. Subía la tarea apuntando directamente desde el equipo y eso me iba a mi drive. No sé si a mi drive o al drive del aula, pero bueno, lo cambiamos, lo hacemos de otra forma y no hay problema. A veces ha sido difícil saber cómo se hacía también, Manuel. Sí, sí. Ha sido difícil. Claro. ¿Dónde está la carpeta? Pues no lo sé, yo la estoy buscando y no la veo. Sí, sé que con muchos de vosotros hemos tenido guerras con este tema. Vale, no, sí, lo veo mejor así, subirlo todo al drive y ya está. Lo que para mí es un poco raro de cara al alumno es tener subido todo el curso completo. O sea, de cara al consorcio me parece perfecto, ¿no? Pero que el alumno tenga ya todo el material, todas las tareas, de principio a fin, es como desvelar el final del espectáculo antes de empezar, ¿no? Y aquí que hay que engancharlo, ¿no? El soltar la información poquito a poco a mí personalmente me va muy bien. Vale. Y luego, perdona, tengo otro pequeño problema porque la estructura de temario que yo tengo en la Tempo y en el programa del curso no coincide luego con el orden en el que yo tengo que explicarlo para poder asimilar bien el temario, porque hay cosas de formato que yo no puedo ver sin haber visto ciertas cosas de formulación, ¿no? Y aunque tenga un bloque completo que sea formato, tengo que ir mezclándolo con otras partes del temario. Vale. Mira, como hemos dicho en la reunión, Manuel, ha de ser un fiel reflejo de la Tempo. Vosotros sabéis que cuando os encargamos el curso nos pasáis una Tempo con una información X, ¿vale? Lo que os estamos pidiendo es que al menos esa información que estéis detallando en la Tempo sea lo que esté trasladado al aula virtual. Luego que tú, sesión por sesión, quieras ir ampliando esa información o quieras ir añadiendo cosas nuevas que no están en esa Tempo, ¿vale? Inicial, se puede hacer, tú la puedes ir modificando durante el curso. Nuestra idea era, como comentaba Patrick, que fuera la Tempo digital, es decir, que el alumno cuando entre más o menos pues ya sepa un poco la línea general de lo que va a hacer en el curso. Luego vosotros cada punto le podéis ir añadiendo todo aquello que queráis ir trabajando diariamente para darle ese valor añadido que tú dices, ¿no? De que el alumno tenga esa sorpresa, de que no sepa de pe a pa lo que va haciendo cada día, ¿no? Sino que haya ese punto de qué haré hoy, ¿no? Pero es eso, nosotros lo que pedimos básicamente esa Tempo que vosotros nos pasáis al inicio del curso sea trasladada al aula. Que se puede agregar archivos, documentos, etcétera ya, perfecto, sería ideal. ¿Que no es el caso? Bueno, pues irá trabajando durante el transcurso del curso. Pero al menos esa Tempo inicial que nos pasáis es lo que debería de estar plasmado en el aula virtual. Vale, pero lo que me refiero es que el trabajo de clase
no está organizado temporalmente, está organizado por bloques de temario, que en mi caso no coincide con los tiempos en los que voy desarrollando contenido. No sé si me Bueno, explico, pero eso no hay ningún problema, porque tú piensas Pero al final tú puedes poner tu orden, Manuel. Tú puedes poner tu orden, no hay problema. El consorcio lo único que nos inspeccionará o tiene que dar fe es que realmente cuando acaba el curso se haya dado todo el temario que contempla esa formación. Si el punto 8 lo explicas donde se supone que debería ir el 1 y el 7 con el 4 y el orden que utilices tú, no entramos. Vale, no hay problema. No entramos, no hay ningún problema. Y esa temporalización, que normalmente parece ser que tiene que ser lineal, ¿no? Del punto 1 al 10 en orden cronológico, no tiene por qué ser así. Tú puedes hacerlo de la manera que tú quieras. Y totalmente de acuerdo en que si si el primer día del curso resulta que ves el final de la película, como que pierde un poquito el encanto, ¿no? Entonces, es la temporalización. Pensad que cuando viene aquí el alumno de forma presencial tiene una temporalización. Ve que el día 1 hará, pues no sé, Word, tal. Pues bueno, pues eso es lo que le vas a poner, pero no vas a colgarle ahí, ni vas a ver qué ejercicios, ni vas a ver qué va a practicar. La apreciación que haré ahora, perdona Patricia, estamos hablando de tiempo, pero no significa que dentro del aula se tenga que poner fechas, como se hace en la tiempo. Simplemente lo que estamos diciendo es, por ejemplo, si tú sabes que para el tema 1 vas a tratar, pues por ejemplo, Word, conceptos básicos, etcétera, tal, pues eso es lo que se tendría que marcar dentro del tema 1. Luego da igual que tú lo hagas en la última sesión que lo hagas a la primera. Eso ya te lo puedes distribuir como tú quieras, Manuel. Pero no hace falta que pongáis fechas como ponéis en la tempo de papel. Es más que nada, pues eso, la metodología que se va a seguir, sesión por sesión, pero sin detallar la fecha de cuándo se va a realizar. Para eso, cuando programéis tareas, si han de tener fechas programadas para presentar en X tiempo, pues ahí sí que lo podéis determinar, ¿no? Pero es eso, no hace falta poner fechas dentro del aula virtual a esa temporalización que estamos hablando. Simplemente es que detalléis lo que vais a tratar dentro de cada tema. Vale, perfecto. Gracias. De nada, Manuel. Si no tenemos... Òscar. Sí. A veure, un dubte. Ara heu parlat del tema de l'assistència. Jo, per saber l'assistència, hi ha alguna metodologia, alguna forma... Perquè a vegades em passa, no? Algú es connecta i em diu, s'ha connectat. Dic, hosti, no l'he vist, no l'he trobat. Vale, Òscar, per això el que estem fent és que es passi el llistat oficial S30 a l'aula virtual, vale? Com a llistat d'assistència. Les meves companyes us estan facilitant els S30 oficials per a que vosaltres, en cada sessió, a l'inici de la classe, pues, com es feia antigament, Pepito, presente, Juanito, presente. Ja aneu marcant el llistat, sí, no, i al final de la sessió el signeu i el fiqueu al drive de l'aula dintre de la carpeta d'assistències que haurà. Vale? En principi, per a consorci, això serà el registre oficial. Sí que és veritat que si hi ha alguna discrepància o hi ha alguna cosa que no quadri, ens poden demanar registres de l'entorn de Google. Però per a nosaltres el llistat oficial d'assistències és l'S30 que esteu passant d'aquesta manera per classe ara. Però no hi ha cap, José Luis, no hi ha cap metodologia on jo sàpiga si s'ha connectat en un moment puntual que igual no he vist o qualsevol cosa, no. En principi, no, en això no hem canviat. José Luis, perdona, José Luis, perdona. Creo que Óscar se refiere a que si cuando están dentro del aula ellos tienen alguna manera de ver más práctica de decir, ay, este no está, ¿sabes? No ir pasando lista uno por uno. Vale. Saber entonces, los usuarios. Saber si están los usuarios presentes. Te entiendo. Entonces, en la parte de la izquierda pueden abrir los asistentes y entonces ahí ven todos los que están conectados. Claro, pero tú imagínate, sí, eso sí. Esa es la primera vía para saber quién está conectado en el aula y quién no. Pero, por ejemplo, el alumno puede hacer lo que voy a hacer yo ahora. Cierro pantalla y estoy en el bar. Y tú te piensas que yo estoy haciendo clase, ¿sabes? Pero eso ya no lo podemos controlar. No podemos controlarlo, pero en principio Ferran, la única herramienta que de momento Meet
visualmente, a primera vista, te permite saber si están los alumnos o no, es a través de la relación de asistente que puedes abrir en Meet. Y Óscar yo creo que va un poquito más allá. Es, por ejemplo, Patricia ha entrado y se ha ido, ¿no? Y dice, bueno, entonces, claro, me puedo ir a la pantalla izquierda, no lo veo, pero yo he estado. ¿Cómo puede saber él si ha estado? Entonces luego Paqui dice, sí, Patricia ha estado. Ahí está, eso era. No hay un sistema de aviso, Óscar, que te diga esta persona ha salido, que te salga un pantalla, que te diga esta persona se ha conectado o se ha ido y tal, no. Eso la única forma de saberlo es a través de los registros de Google. La gestora luego. Yo la trampa que utilizo, sí, por si os sirve a los profesores, la trampa que utilizo es por si el alumno es listito y dice ahora me conecto y ahora me voy, pues decirles que queda registrado en la plataforma de Google en el momento que se conecta el alumno y se desconecta, y eso queda registrado, y si no cumplen con las horas, pues el sistema nos lo dirá. Entonces es lo que jugamos un poco. Además que es así, ¿eh? Si yo, por ejemplo, entro cada día y estoy 5 minutos y me voy, no tengo el 75% de las 30 horas. Entonces, no va a servir de nada. Entonces, por parte de las gestoras dan esa información a los alumnos, pero para que lo tengáis también vosotros. Tiene que ser el 75% del tiempo total pero puede hacer eso, desconectar la cámara, yo lo dejo abierto y el registro dice que, bueno, que está Patricia y no sé si estoy o no estoy, pero bueno, tú no vas a estar cada 10 minutos, Juanito, estás ahí. Eso ya luego cada uno. Una aclaración, ¿puedo aportar algo más? Claro. ¿Sí? Pensa que yo como administrador puedo sacar esos registros, o sea que si alguno de vosotros tenéis dudas en estos casos y nos aclaráis con las compañeras, se comenta, se saca ese informe y se puede averiguar, se puede saber, ¿no? Realmente es esa persona, cuándo se ha conectado, cuándo ha dejado la llamada, cuánto tiempo ha estado. Es una información que yo puedo acceder como administrador. Entonces, cuando hay este tipo de dudas, Óscar, o puede haber este tipo de dudas, la única forma de poderlo saber es hablando con la gestora y hacer esta revisión entre el S30 que tú has pasado ese día junto con el registro que yo generaría de esa sesión para verificar realmente si esa persona ha estado las X horas conectadas o ha ido entrando y saliendo o ha estado solo 10 minutos, por decir así. ¿Sabes qué volvías decir? Una coseta volia dir. Voy a ampliar el tema a Óscar y a los demás. A ver, yo cuando estoy conectado, hay también el sistema, te vas arriba a la derecha y surte un minutet como del Messenger que allí te va diciendo en ese momento quién está, quién no está. El número. Ojo, eso es importante también. Porque yo ayer, por ejemplo, hice curso y como llené, fijaros bien, normalmente paso lista. Presente. Ayer no me hizo falta, ¿sabéis por qué? Porque cuando pasé lista, yo tenía 20 alumnos, entonces sé que están todos. ¿Me explico? Entonces arriba te van saliendo numeritos, de golpe te baja, te sube, ahora hay 14. Has de restar siempre, te has de restar a ti, porque como sales tú en la foto en medio, que has de restar de los 20, poner 19. Bueno, esos son trucos de mayores, Lo hago, Francesc, lo hago. Sí, ¿es que lo haces, Óscar? Vale, venga, solo aportar esto, No, pero genial. Muchos de vosotros al principio de iniciar la formación en este entorno os recomendamos o os dijimos que habían extensiones de Google que te permiten generar una asistencia in situ, ¿no? De lo que hay en el aula. Pasa que al final pues optamos por no seguir utilizándolo porque a muchos de vosotros daba más problemas que beneficio y porque luego desde Consorcio se estableció que con el listado S30 pues ya era soporte documental más que suficiente para corroborar si ha asistido el alumno. Pero todos aquellos que conozcáis estas extensiones y que las sepáis utilizar o os funcionen bien dentro de vuestro entorno, podéis asociarlas a Meet. Entonces lo que os permite es generar, en el momento que tú clicas un botón, te genera un listado con la gente que está en ese momento en la videollamada. Por ejemplo, en el caso que proponía Óscar, pues por ejemplo, cada 20 minutos o cada media hora, pues le das a un clic, revisas, vale, están todos, no están, falta este, no está, etcétera. Son herramientas que se pueden utilizar, están disponibles como extensiones de Google, buscándolas directamente en Chrome, las podéis encontrar, simplemente encontrar aquellas que realmente os sea más útil o fáciles. Nosotros os pasamos una recomendación de unas, pero es lo que dijimos, a unos les iba bien, a otros no les iban bien, etcétera, etcétera. Por esto no hemos vuelto a decir nada. En ese aspecto, pues os dejo que vosotros mismos, si conocéis alguna, pues la utilicéis. Si no, pues si me queréis pedir recomendación, pues yo diré que podéis utilizar. Pero sería eso, la única forma in situ más rápida de poder saber en ese momento quién tienes y quién no realmente, para no ir pasando lista cada 2x3.
Si no tenemos más preguntas... Pepe, ¿qué quieres? Pues si no tenéis más preguntas ahora mismo, como os dice José Luis, él estará disponible para que cualquier duda que os surja os contesta. Las gestoras también están ya muy puestas, como podéis ver. Un placer como siempre y si os parece dejamos aquí la sesión informativa y bueno, que sigáis muy bien, buen fin de semana, cuidaros. Gracias, encantada. Gracias a todos. Muchas gracias, José Luis. A vosotros por asistir. Gracias. 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 Que vaya muy bien. Hasta luego. A todos. Cuidadín al virus, cuidadín con el virus.